ellos ustedes no los van a gestionar directamente, pero una parte de su proceso tiene implicación en estos mismos estándares. Hola, te incluyeron de último minuto. Pásale, pásale. Entonces, la idea es precisamente esa, aterrizar cuáles son estos estándares, que vean que algunos de ellos sí caen directamente en ustedes, los que caigan directamente en ustedes, así como los que los involucren. Si ustedes tienen gente a su cargo, va a ser su responsabilidad permearlos hacia la gente que tienen abajo para que esta parte se empiece a homogeneizar, ¿ok? Entonces, el primero de ellos ya lo habíamos platicado en alguno de los escenarios, pero básicamente va correspondiente a cómo tenemos que comenzar a identificar los proyectos. Anteriormente identificábamos a todos los proyectos simplemente por la obra, ya sea en cotizaciones, en el tema de los inventarios, almacenes, entregas, órdenes de compra y demás. Solamente ubicábamos todos los proyectos vía una obra, ejemplo Contadero, que a pesar de que Contadero trae diferentes proyectos, todo se ubica como Contadero. Eso que provoca que haya un revoltijo, una mezcla, y no se puedan controlar ni los costos ni los materiales específicos para cada una de las obras. Eso a su vez que nos genera también pues que haya mucho desfase de los materiales, etcétera. ¿Ok? Entonces, el nuevo estándar de trabajo que ya se estableció es: vamos a tener un nombre de una obra que generalmente va a ser el que asigna el cliente a su desarrollo, o puede ser el nombre propio del cliente. Ándale, por favor, si quieres. ¿Dónde te colocaremos? ¿En una silla? Sí, yo creo que sí. Échale, pásale una silla, ¿no está? Número uno es la obra. La obra se identifica simplemente como el nombre del desarrollo, el nombre del cliente propio en caso de que no tenga un nombre de obra. De ahí se desprenden los proyectos. Los proyectos son todas aquellas cotizaciones que el cliente apruebe o gestione dentro de su misma obra, ¿ok? Es decir, puedo tener al cliente Ínsula, que tiene una obra que se llama Contadero, ahorita la vamos a ver, yo sé que no necesariamente es de él, y esa obra puede tener 1, 2, 3, 4, 5, X cantidad de proyectos gestionando hacia esa misma obra. Es muy importante que todos empecemos a comprender que en cada cotización que el cliente demanda, independientemente del presupuesto original que aprobó, se tiene que empezar a gestionar como un proyecto nuevo, ¿ok? Entonces puedo tener X cantidad de proyectos direccionados a una misma obra. Ahorita vamos a ver un ejemplo más detallado. Y cada uno de estos proyectos tiene que tener asignada una clave de proyecto. Ya se definió que la única clave de proyecto que podemos gestionar para comunicación interna de la organización es la clave de ProF2. Yo sé que hoy en día cada área o departamento puede traer un número consecutivo interno para la gestión de sus propios controles. Está bien, los pueden seguir manteniendo. Lo importante es que si compras habla con almacenes de un proyecto, se tiene que referir a ese proyecto por la descripción específica del proyecto y por la clave de ProF2. Ya no va a ser válido referirse entre áreas o departamentos a un proyecto por claves propias, ¿ok? Yo sé que presupuestos trae un número de consecutivo propio, por ejemplo el sistema CRM también genera un número de consecutivo propio, el ERP lo mismo, y todos podemos traer números consecutivos de control interno para nuestros departamentos. Pero, repito, la única clave permitida ya para comunicación dentro de las diferentes áreas es la clave ProF2. ¿Qué significa? Que toda cotización hacia un proyecto que se genere debe de tener asignada desde el inicio la clave del proyecto ProF2, ¿ok? Que eso ya incluso lo habíamos platicado con la parte de costos. Cuando ustedes reciban cualquier solicitud de cotización, cualquier solicitud de aditiva, se convierte en un proyecto nuevo y lo primero que hay que hacer es asignarle la clave de Pro con su nombre o descripción. Y aquí traemos un ejemplo. Por ejemplo, platicamos cliente Insular Glass, ¿ok? El cliente Insular Glass puede traer diferentes obras. Por ejemplo, aquí trae la obra Hacienda Beach Club y la obra de Rips. Cada una de estas obras desprende X cantidad de proyectos. Ejemplo,
Proyecto número 1, Hacienda Beach Club Espejos, ¿no? Proyecto número 2, Hacienda Beach Club Baños. Proyecto número 3, Hacienda Beach Club Alacenas Metálicas. Aquí fue una curiosidad de que estaba estratificado por el tipo de producto de cancel, pero puede pasar que tengamos un mismo proyecto que traiga ventanas, templados, no sé, todos los tipos de productos, ¿ok? Lo que me distingue un proyecto de otro, repito, es la fase en la que me lo detonan, ¿ok? Yo arranco con un proyecto inicial, que es el primerito que le vendemos al cliente, y de ahí el cliente puede decir, oye, ahora quiero que me cotices esta parte, ¿no? Ah, ok, perfecto, lo hago, pero eso me genera un proyecto diferente. No los podemos mezclar, está prohibido ya mezclar proyectos. ¿Para qué? Para simplificar también la gestión tanto del área de cotizaciones como del resto de los departamentos. Estamos generando muchos conflictos al traer proyectos unificados, es decir, que todo esto se consideraba un solo proyecto, porque tanto en fabricación, en instalación, como para el manejo de los almacenes, provocaba que el descontrol. Era muy difícil, o es muy difícil todavía, identificar tipologías específicas por proyecto, materiales específicos por proyecto. ¿Qué consumí de este proyecto que todavía no he consumido de este lado, no? O los famosos movimientos entre proyectos, le quito a este para darle a este, pero nunca repongo los materiales que me estoy llevando. Entonces, este es el escenario estándar con el que vamos a trabajar a partir del próximo lunes en la organización. Los chavos de cotizaciones ya arrancaron con parte de esto, mas sin embargo estaban en una fase donde todavía no era obligatorio. Todos estos estándares que van a ver aquí a partir del lunes son obligatorios. ¿Qué significa? Que ya queda completamente restringido en la organización, algo que no es este estándar de trabajo. Todo lo que traíamos hacia atrás, pues es un punto de quiebre, ¿no? Todo lo que traíamos hacia atrás, pues tendrá que seguirse gestionando de la manera en la que traíamos, porque es muy complicado hacer un punto de quiebre, vamos a llamarle, para corregir todo lo que traemos arrastrando hacia atrás, muy complicado. Entonces la decisión que se tomó en la organización es, todo lo que gestionemos de este punto hacia adelante, tiene que ir con estos estándares. Todo lo que es de este punto hacia atrás, bueno, tendrá que seguirse gestionando con la misma rutina que traemos, salvo ciertos casos que sí podemos empezar a jalar ese desfase hacia el punto actual. Ahorita van a haber unos casos. Por ejemplo, en este caso, pues muchos de los proyectos que ya existen están mezclados, ¿no? Y es muy complicado ahorita ponernos a seccionar qué es de cada proyecto específico. Entonces no se va a hacer. Es muy complicado gestionarle una clave de prof a proyectos que nunca se hicieron vía prof, nunca se les asignó, y entonces no se va a hacer de esa manera. Hay proyectos que ya están en operación, que su clave de identificación ya es otra muy diferente, entonces cambiarlas y imponerles la de prof, que va a provocar mucho descontrol. Entonces todo lo que es de este punto hacia atrás se tiene que seguir gestionando en el mismo escenario, todo lo que es de este punto hacia adelante ya tendrá que ser en este escenario. ¿Qué significa, por ejemplo, Tobar, Omar, que son responsables de la parte de operaciones, ¿no? Que si ustedes a partir del próximo lunes reciben un requerimiento de fabricación, de lo que sea, que no cumple con estas características de que traiga perfectamente especificado el proyecto, la clave del proyecto, si son proyectos nuevos, repito, ahorita vamos a ver en listado los proyectos que ya son viejos, y esos pues se quedan, ¿no? Tal cual, ustedes no lo tienen por qué recibir, ¿ok? Tienen que regresar el requerimiento a la fuente y solicitar que se los entreguen con el estándar necesario. Ahorita vamos a visualizar el porqué de esta distribución. ¿Sí queda? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, esto es para cómo tenemos que identificar los proyectos a partir del próximo lunes en la organización, ¿vale? Ahora, aquí traemos un listado de proyectos que nos compartió Rocío. Estos son todos los proyectos que ya están en proceso actualmente, muchos de ellos ya nada más están en gestión de pagos pendientes, fondos de garantía, otros sí están todavía en proceso de fabricación, instalación. Ok, todos estos proyectos que ustedes ven aquí ya están cargados en el sistema. ¿Qué significa? Que por lo menos todos en la organización ya nos debemos de dirigir a ellos por este nombre de descripción, ¿ok? Al menos. No es todavía requerido para estos la clave de pronto, porque
repito, muchos de estos no tienen esa clave de asignación. Pero de ahí en fuera, todos estos, más estos que están por acá, que yo les voy a compartir toda esta información para que lo puedan verificar. Lo mínimo que ustedes tienen que recibir en sus requerimientos, ya sea de fabricación, de suministro de material, de compras, de lo que sea, tienen que traer esta descripción específica, ¿ok? Yo sé que en este caso, por ejemplo, como poníamos el ejercicio de, no sé, reserva de besares, que a lo mejor hay 2 casas, y hoy en día es posible que las tengamos a las 2 como un solo proyecto que es reserva de besares, pues va a caer un requerimiento que sea para una u otra. Lo ideal sería que todos los responsables que participan en el proceso pudieran estratificar qué es de uno y qué es de otro, pero ya lo platicamos, va a ser muy complicado. Entonces, todos estos proyectos que están en esta lista, digamos que tienen todavía ese rango permisible de que todavía nos hagan solicitudes genéricas, ¿ok? Todo lo que sea proyectos que van a nacer a partir del próximo lunes, tienen que traer ya específicamente los 2 apartados que acabamos de platicar, su descripción de proyecto, su clave de profe, ¿ok? Este listado lo pueden revisar más a detenimiento. Muchos de estos requerimientos, inclusive ya los supervisores los están generando específico hacia el proyecto, entonces eso es bueno, pero pues mucho, por ejemplo, de lo que traemos en almacén sigue estando genérico, ¿no? No está asignado hacia un proyecto específico, eso va a ser una problemática. Entonces, ahorita vemos esa parte. Ahora, el siguiente punto del estándar que tenemos que entender es cómo vamos a hacer los requerimientos para las compras de materiales. Sé que muchos de ustedes a lo mejor no van a hacer una compra de material, pero también es importante que lo sepan. Vamos a arrancar con 2 fases, de hecho la fase 1 es la primera que vamos a iniciar, la fase 2 está proyectada que inicie en un mes y medio aproximadamente, para el tema de los requerimientos de compra de materiales. Y esto aplica para lo que sea que se van a comprar materiales o que ustedes van a requerir algo de compra dentro de la organización, ¿ok? Fase 1, ¿qué se refiere? El requerimiento de los materiales va a seguir siendo con los formatos estándar que se manejan en la organización. Los papelitos, esos todos medio feos que manejamos, siguen siendo válidos, ¿ok? Siempre y cuando traigan la descripción del proyecto o el nombre del proyecto y su clave de profe, ¿ok? Pero siguen siendo completamente válidos. Estos formatos los pueden seguir entregando vía un correo electrónico o vía el formatito impreso, cualquiera de los dos sigue siendo válido. Luego, la verificación de los inventarios físicos y de stock sobre el requerimiento lo va a estar gestionando en este momento compras, ¿ok? ¿Qué significa? Que cualquier requerimiento que ustedes gestionen en la organización le va a llegar o le tiene que llegar a compras, y compras lo que va a hacer es verificar contra las existencias de inventarios, ¿ok? Si está disponible, lo suministro, o lo asigno más bien, porque ella no lo suministra, lo asigna. ¿Para qué? Para que almacén lo suministre. Si no está disponible, genera una orden de compra. ¿Sí me explico? Ella va a ser ahorita por lo pronto nuestro mecanismo, nuestro filtro de control contra las existencias. En la fase 2 va a ser el sistema el que funcione de esa manera. En la fase 2 el requerimiento ya no es aceptable por el papelito. Ahora yo me tengo que loguear en el sistema, entrar al módulo de requerimientos de compras. Una vez que entro a mi módulo de requerimiento de compras, me van a aparecer los artículos que tengo disponible para comprar. Ejemplo, si yo soy de oficinas, pues no puedo hacer una solicitud de compra de materiales. ¿Me explico? Si acaso, a lo mejor podré solicitar papelería o ciertos artículos muy específicos. Si soy supervisor de obra, lo que sí voy a poder gestionar en una orden de compra son los materiales que mi proyecto tiene cargado. Es decir, todo ese listado de materiales que nace desde el área de cotizaciones, ese lo jalamos al sistema y es lo único que van a tener posible para comprar. Todo aquello que no esté cargado en el proyecto no va a ser posible generar una compra. La única manera de generar o gestionar una compra de algo que no está asignado al proyecto va a ser dando de alta el artículo vía una autorización que seguramente será o de Rocío, o de Juan Pablo, o de alguien que tenga el control específico del proyecto. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, eso aplica también para Tobar, si tú llegas a hacer órdenes de compra, que no lo sé, Omar también. Yo me imagino que ustedes llegan a hacer requerimientos, si no,
Pues va, ahí está, de todas maneras lo tienen que conocer en caso de que en algún momento ustedes vayan a hacer un requerimiento, ¿ok? Bueno, básicamente entonces de ahí ya estaríamos gestionando, les digo, fase 1 y fase 2. Fase 1, seguimos haciendo nuestro requerimiento en papelito físico, se lo entregamos a compras valida contra las existencias en inventario. Si tengo existencia en inventario, hago una asignación. ¿Qué es hacer una asignación? Esto. Hacer una asignación es lo siguiente. Hoy en día tenemos un problema todavía relativamente fuerte en los almacenes. ¿Por qué? Porque la mayoría de todos los insumos y productos que existen en el almacén están ubicados aquí, en el stock. ¿Quién ubica qué es el stock? Como una base que debemos de tener algo para partir de ahí, de una existencia, ¿no? Es nuestra existencia que tenemos en el almacén para de ahí tomar y a base de eso pedir material. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, a ver, el stock, como bien lo comenta Tobar, es mi punto de partida en los almacenes que genera o que tiene una distribución general, es decir, cualquiera lo puede utilizar. Yo puedo agarrar y mediante un requerimiento sacar materiales del stock. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, no es de nadie, no es de ningún proyecto. No está asignado hacia un proyecto específico, no está asignado hacia un departamento específico. Entonces, yo puedo generar un vale para sacar materiales de ese stock. ¿Por qué? Porque no es de nadie, por así llamarlo. Sabemos que es de Aguilar, ¿no? Pero no está asignado hacia ningún proyecto. Otro punto importante del stock. En el stock se gestionan todos aquellos materiales, ese es el punto más importante, que suelen considerarse como consumibles en la organización. ¿Qué son los consumibles? Aquellos productos materiales que siempre están en uso dentro de la empresa. Entonces yo siempre tengo que tener un mínimo de existencia para dar respuesta a las necesidades de la empresa. Entonces yo juego con los materiales de stock en ese sentido. Siempre tiene que haber una existencia, pero también tenemos que controlar. No me puedo exceder de cierta existencia porque eso me genera un sobrecosto, me genera un sobreinventario, pero también necesito tener algo que se conoce como el punto de reorden. El punto de reorden es el punto que me marca que cuando yo ya consumí cierta cantidad del stock, se dispara un indicador que me dice, oye, ya estás en el punto crítico. ¿Qué significa? Que tienes cierto periodo de consumo antes de quedarte o poner en riesgo la existencia. Entonces, cuando yo llego a mi punto de reorden, tengo que generar una orden de compra para volver a surtir esos materiales. De manera que siempre tenga existencias de esos consumibles. ¿Queda claro ese punto? Yo tengo un problema en ese tema, porque mi stock no sé quién lo maneja. Y llega material que no hace falta y sobresatura el almacén de cosas que me hacen falta, y cuando de repente me llega otro camión de lo que sí me hace falta, nunca. Entonces no sé quién maneja ese stock, o quién pide el material, o a base de qué lo pide, porque no está bien. Te refieres a hojas, ¿no? Almacén de hojas, yo manejo hojas, yo manejo. Solo hojas. Es que ahí hay un factor muy importante precisamente. A ver si esto te lo aclara. Hoy en día nadie gestiona tu stock, Tobar. Ese es el problema, porque no hay un análisis de qué requiere tu departamento de stock. ¿Ok? ¿Qué sucede hoy en día? Todo se compra literalmente para un stock, por así llamarlo. Yo puedo agarrar y gestionar una compra que sé que sería para cierto proyecto, pero como no lo estoy asignando a dicho proyecto, entonces ¿en dónde cae? Cae en el stock. ¿Por qué? Porque es el único almacén que controlamos al día de hoy. Como no controlamos almacenes, perdón, no son almacenes, como no controlamos las asignaciones de los materiales hacia cada proyecto, todo cae en este universo genérico. Entonces, ¿qué pasa? Que a ti te pueden caer X cantidad de hojas que seguramente están planificadas para un proyecto, pero a ti nadie te informa porque en realidad no se está haciendo una compra estratificada hacia el proyecto. La hacen, oye, hay que comprar estas hojas de vidrio porque las voy a usar para un proyecto, ¿no? Y ahí te las pueden dejar almacenadas. Pero un proyecto a largo plazo de 2 años, de año y medio. Puede ser, puede ser porque ahí te va. Eso es una parte del almacén que está ocupando espacio, ese material que a mí me hace falta. Claro, y sí te puede estar pasando, seguramente te está pasando.
porque ahí caemos en otro factor. Hoy en día tampoco, que todavía no llegamos a ese control, pero vamos a caer en el módulo de control de fabricación y control de instalación. Hoy en día tampoco se está gestionando la planeación correcta de los proyectos. Es decir, yo cierro un proyecto y al cerrar ese proyecto no hago un buen desarrollo de la planificación, desde los mandatos de compras de materiales, todo lo que involucra que tú ya conoces. Entonces, ¿cuál es el mecanismo más natural hoy en día en la empresa? Cierro el proyecto, recibo anticipo y compro materiales. No me importa si el proyecto lo voy a utilizar o lo voy a arrancar en 6 meses, 1 año, 2 años. Si yo ya cerré el proyecto, ya me cayó el anticipo, muchas veces compramos esos materiales, que provoca que tú tengas un exceso de inventario precisamente ahí. ¿Por qué? Oye, pues ya cómpralos, pero hay mecanismos opcionales, alternos para ese tipo de situaciones, como es lo que ya se ejecuta en algunos proyectos, que es aparto los costos, pero no solicito los materiales. ¿Sí me explico? Simplemente aparto el precio y cuando yo lo vaya a requerir por medio de mi planeación, sabré cuándo tengo que detonar específicamente la compra. Como no se está gestionando eso tampoco, pues ¿qué pasa? Que tú de repente recibes esos trancazos de materiales. ¿Ok? Todavía no estamos ahí en ningún estándar, pero vamos a llegar hacia allá. Será en una siguiente capacitación, cuando ya están esos módulos, que tú ya verás ese tipo de estándares. ¿Ok? Pero bueno, estamos hablando del tema de la asignación de materiales. Como hoy en día... Rápido, ¿cuándo creo que estaría ese módulo para darle seguimiento y también ver cómo se pide o...? Varía ahorita. Es que yo siento que la problemática en el caso de vidrio es que piden vidrio innecesario. Era lo que estaba platicando con Tobar. El jueves van a hacer un pedido de vidrio. Y a lo que yo he visto, conforme el flujo que Tobar le da conforme al proyecto u obra, están pidiendo vidrio innecesario. Por ejemplo, el claro de 5 milímetros lo utiliza. Y como dice, puede ser que tengan un proyecto de 5 milímetros que yo desconozco y lo van a pedir. Pero si el almacén está saturado... Exacto, yo lo veo innecesario. Que es algo que ¿Qué va a el provocar? programa nos va a generar. ¿Qué va a provocar que se voltee el caballete? Porque ahora... Sí, que ahorita es un stock grande de 5 milímetros que estamos pidiendo. Tengo 5 milímetros que hasta la fecha se movían las hojas cada medio año, ¿no? Exacto. Y ahorita se movieron 6 hojas y ya me van a pedir más. Es lo que me dicen que van a pedir más. No, yo desconozco que vaya a llegar. Pero si me va a llegar material el jueves, va a ser muy difícil bajar el camión, descargar el camión porque saturaríamos las paredes. La problemática, Fíjense, por eso estamos hablando de estos estándares, porque todo tiene que ir ligado. Si no logramos estandarizar estos estándares que se están proponiendo aquí, va a seguir pasando lo mismo. Por eso es que la regla es, a partir del lunes no hay desviaciones, tienen que cumplirse estos estándares. Eso que ustedes están comentando es precisamente a raíz de esto, y es a raíz de que uno, no tenemos control de los inventarios aún en cuanto a máximos, mínimos y puntos de reorden. Como todo está haciendo stock, yo desconozco en este momento qué cantidad de este stock ya es de ciertos proyectos específicos para poderlas descontar y saber con claridad qué es lo que me está quedando específicamente hacia ese stock. Luego, una vez que tengo ese descuento y me queda únicamente lo que realmente es de stock, lo que tendríamos que estar gestionando ya en el sistema, que lo hace el sistema, es los movimientos de los mínimos, los máximos y los puntos de reorden. Pero eso es precisamente información de estándares que hay que empezar a Es que gestionar. en el caso de los almacenes, así como lo mencionas, esos estándares, tanto en herramientas como en aluminio, estamos totalmente de acuerdo. Esos estándares ya se están manejando. Pero en el caso del vidrio no lo podemos hacer porque ninguno de los dos pide el vidrio. Es a lo que queremos llegar. Haz de cuenta que en el herraje nosotros manejamos el stock. Cuando vemos que cierta cantidad ya está bajando, antes de que se acabe pedimos. O sea, sí tenemos ese parámetro de mínimos. Pero en el vidrio no lo podemos manejar así porque nosotros no lo pedimos. Pero regresamos al mismo punto inicial. Sí. Hay que levantar la mano y seleccionar esa parte. No, de hecho, ¿Por qué? Mira, yo se los voy a poner muy sencillo. ¿Por qué yo, empresa de Glass, no les daría en este momento el control de esos inventarios? A lo mejor de los de herrajes de aluminio ya lo tienen, pero de vidrios no. Por lo que les acabo de platicar. Porque hoy en día, si yo les pidiera en este momento su análisis de máximos, mínimos, puntos de error, cuáles son los productos que realmente tienen mayor rotación en cuanto a vidrio, las hojas, en esa área, ¿lo tienen? Sí, esta es verdad.
10 milímetros, 100 milímetros, 12 milímetros y 4,5 laminados. Cantidades, dame de uno, me conformo con uno. El laminado de 5,4. Mínimo, máximo y punto de reorden. Mínimo 10 hojas al día, máximo 40 hojas al día. Eso no es un mínimo y un máximo. Me estás dando tu El consumo. consumo diario. Eso no es un mínimo ni un máximo. A ver, ¿qué es un mínimo? El mínimo es un cálculo que tú estableces con base en tus consumos históricos, como lo bien acabas de decir, cuáles son los consumos que yo tengo durante un mes. De preferencia se toman como muestra 3 meses para determinar cuál es la cantidad máxima y mínima de hojas que tú consumes de un producto específico. Con base en ello es una fórmula que ya está establecida de manejo de almacenes y de inventarios que te ayuda a determinar con base en los consumos que tú estás generando cuáles son las cantidades mínimas que tú debes de tener, también considerando los tiempos de respuesta de tu proveedor, las cantidades mínimas de compra del proveedor. ¿Por qué? Porque tú podrías decir, pues mira, si a mí me tienen 40 hojas diarias aquí, pues a lo mejor yo con eso doy batalla, ¿no? Mínimo tener 40 hojas de... Oye, pues sí, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tu proveedor te vende mínimo 100 hojas? Estoy dando un exagerado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú no puedes decir, oye, pues que cada día me suministra el proveedor 40 hojas. ¿Por qué? Porque para empezar, tu proveedor ya te puso una limitante. Yo te suministro de 100 hojas para arriba. Luego, ¿cuál es mi tiempo de respuesta del proveedor? Si mi tiempo de respuesta del proveedor es, oye, sobre tu requerimiento yo te entrego en 3 días, pues entonces tú tienes que tener por lo menos en tu almacén lo de 3 días más el cálculo del inventario de seguridad. ¿Para qué? Para garantizar que cuando se detona tu compra del punto de reorden, tú nunca te quedes sin material. Siempre tengas material. Entonces, cuando tú ya solicitaste material, ¿qué va a pasar con tu stock? Va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y cuando llega a este punto de que ya te suministraron, otra vez vas para arriba. Pero tú nunca te quedas sin material. Nunca excedes esos materiales. Esos cálculos, repito, se tienen que gestionar, no nada más con el expertise. No está gestionando nadie. Es que A eso voy. Nadie los está haciendo en este momento, Pero, por supuesto. una duda. Ustedes hicieron un estudio hace un año, ¿sale? Del cual, bueno, yo tengo los procedimientos que habían detectado que nos faltaba y que no. No consideraron los procesos o ustedes los entrevistaron para saber qué onda. Entonces, desde ahí creo que a lo mejor... Ojo, esto ya lo habíamos comentado ya. Hay cosas que son directamente del desarrollo del sistema y hay cosas que cuando estamos en ese desarrollo del sistema se detonan hacia la organización específicamente, pero son puntos que tienen que detonar la organización. Eso que tú comentas ahorita ya se había aterrizado con Rocío, que se tomó la decisión, como el área estaba todavía muy, no sé qué palabra utilizar, todavía estaba muy descontrolada, todos aquí lo conocemos los que estuvieron ahí, se han ido tomando decisiones de qué sí arrancar, qué sí atacar y qué dejar de lado para posteriormente. Por ejemplo, todo esto que estamos platicando, claro que ya se ha visualizado, claro que se planteó con todos los responsables de las áreas en cuanto a tema de desarrollo, pero al final de cuentas, la carga de gestión hacia esos puntos era tan grande que se priorizó. ¿Qué es lo más importante para arrancar? Listados de artículos, etc. Y me voy con eso. Oye, que voy a dejar esto pendiente. Pues lo tienes, se queda ahí en stand-by, pero lo tiene que gestionar el área. Si el área no saca esos cálculos, esos desarrollos, aunque el sistema ya esté habilitado para gestionarlo, no lo vas a estar utilizando. Yo hoy en día te puedo decir, tú en el sistema ya le podrías cargar a todos tus artículos mínimos, máximos, puntos de reorden, y claro, de todo, y con base en tus compras, el sistema inclusive te podría estar dictaminando ya después de 3 meses el sistema, que es si tu punto de reorden, si tu mínimo y máximo son correctos o hay que reajustarlos. Pero repito, hay cosas que son de sistema y hay cosas que se tienen que gestionar internamente. Simplemente se va a llevar un histórico a partir de exactamente este mes. Se tienen 3 meses y ya se tiene toda la información, tenemos la integridad de la información y entonces podemos hacer los cálculos y alimentar el sistema. Por eso se tomó esa decisión. Ahorita, antes no podíamos, ahora con la integridad de la información se va a poder hacer. Entonces, ¿el módulo va a estar listo el lunes o qué día? No, el módulo ya está el módulo ya hecho está. y se está registrando y se está haciendo. Simplemente la información que te va a arrojar es por medio también
de los históricos que va generando. Necesitamos 3 meses para tener un inicio, ni siquiera una información tan confiable. Conforme vaya creciendo la información y la integridad de la información, entonces sí, después de un año vamos a ver realmente los puntos de reorden, los máximos, los mínimos. ¿Por qué? Porque ya tenemos confianza en toda la información porque nos las está arrojando el RP. Es importante lo que comenta Rocío con lo de la integridad de la información. Se refiere a que la información realmente sea fiable. O sea, al movimiento de la empresa, ¿no? Que si todo el mundo usa el RP, la información será fiable. Si unos lo usan y otros no, eso no es fiable. Por eso la importancia de estos estándares, porque al final de cuentas aquí ni siquiera les estoy dando un entrenamiento del uso del módulo, simplemente si estos estándares no los implementamos, aunque tengamos el sistema, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque vamos a seguir trayendo descontrol. Los estándares tienen la finalidad de guiar al usuario a esos puntos de control para que cuando estemos utilizando el sistema siempre cumplamos el estándar y nuestra información sea confiable, nuestro proceso sea confiable. ¿Ibas a comentar algo, Oscar? Sí, una pregunta. Por ejemplo, ¿las explosiones del material va a ser 100% ligado a lo que se cotiza? Sí, ahí te va. De hecho, ya te me adelantaste, pero bueno. Va referenciado a esto. No, pregunto por qué, porque hasta el día de hoy, con o sin estándares, muchas veces se cotiza una cosa y el manejo de la obra se cambia. Muchos podrán decir, se saca el material, no hay bronca, se saca, pero, por ejemplo, el raje de vidrio, tenemos nomás 3 días para tener ese cambio de devolución, no más, si no ya no te lo reciben. ¿Y qué es lo que pasa? Prácticamente todo mi stock de raje de vidrio es material que se ha quedado de obra. ¿Por qué? Porque nosotros no lo llevamos. Claro. ¿Sí me explico? Sí, no, claro que te explicas, y ahí va. Hay 3 puntos.